Yo creo que quienes votamos por Petro lo hicimos muy ilusionados con la posibilidad de terminar de implementar el acuerdo de paz con las FARC y de iniciar las negociaciones con los otros grupos. Pero esa ilusión muy rápidamente derivó en decepción. Bueno, a que tengo un equipo formidable. Yo vivo orgullosa de mi UTL, yo creo que es la mejor UTL del Congreso sin duda, jóvenes muy comprometidos, muy rigurosos, pero además también porque yo he tenido la fortuna y el privilegio de contar con muchos grupos de investigación de universidades en Colombia. He tenido grandes asesores externos que trabajan en diversas universidades en reforma a la salud. He tenido grandes asesores en reforma laboral. He tenido grandes asesores en reforma pensional. He tenido grandes asesores en todos los temas. Y yo le agradezco mucho a la academia porque cada vez más la academia va perdiendo el miedo de no juntarse con políticos y va entendiendo que el diálogo entre la academia y la política es absolutamente esencial. No solo para que los políticos hagamos bien nuestro trabajo, sino para que las decisiones que se tomen desde lo público impacten a la ciudadanía, realmente logrando los objetivos que se proponen y no logrando cosas indeseadas, que muchas veces las críticas que le hemos hecho a algunos proyectos del gobierno. Buscan un fin noble, compartimos el qué, pero en los cómo plantean cosas que pueden salir muy mal. Entonces, agradecerle ante todo y más que a nadie a mis electores, que son quienes me han dado la oportunidad de estar aquí, quienes me dan su voto de confianza todos los días. Así que seguiré trabajando con independencia, con honestidad y con compromiso por este país y por la capital que amo. Lo que pasa es que los líderes de opinión obviamente son un sector muy informado, son lo que se llama en ciencia política el voto sofisticado, que es un perfil de ciudadano que es muy crítico, que no suscribe, digamos, a sectarismos fácilmente, que no sigue líderes simplemente por ser el líder o por la personalidad mesiánica, sino que realmente están analizando día tras día cuáles son las decisiones que se toman a nivel de gobierno, qué es lo que está haciendo el Congreso. Y es gente que lee mucho y es gente que es muy experta y versada en diversos temas. Esos son los líderes de opinión. Entonces, yo lo que creo que ellos están viendo es que, por ejemplo, en mi caso, yo voté por el presidente Petro, pero los líderes han visto que yo he tenido, casi que forzosamente, tomar una posición más alejada del gobierno de independencia, porque, de nuevo, aun cuando compartimos muchos qué de lo que queremos para Colombia, los proyectos como los han presentado en el Congreso o las decisiones como las toma el presidente no están bien, no están bien. No consultan la evidencia, no consultan a los expertos, no se dejan asesorar, por ejemplo en el caso de la reforma a la salud, no escuchan a las agremiaciones médicas, no escuchan a las agremiaciones científicas, no escuchan a las organizaciones de pacientes y la gente se da cuenta, la gente no es boba, la gente no es boba y el fenómeno de las bodegas que distorsionan la realidad en redes, eso no es la realidad real. Entonces una invitación al presidente a dejarse asesorar, Hay mucha gente que lo quiere ayudar, hay mucha gente que sabe mucho de los temas que lo quiere ayudar. Presidente, menos sectarismo y más evidencia, menos ideologización y más pragmatismo, menos radicalismo y más concertación y diálogo. Le quedan año y medio, ojalá podamos enderezar. Yo creo que quienes votamos por Petro lo hicimos muy ilusionados con la posibilidad de terminar de implementar el acuerdo de paz con las FARC y de iniciar las negociaciones con los otros grupos. Pero esa ilusión muy rápidamente derivó en decepción. ¿Por qué? Porque el presidente Petro, en lugar de concentrarse en implementar el acuerdo de paz, que era algo que Duque había dejado bastante maltrecho, fue a inventar como su propia programa o su propia ambición de negociación que le llama la paz total y que realmente hoy casi que ha terminado siendo un fracaso total. El retroceso en seguridad se siente, la gente lo nota, en los territorios se siente mucho, la extorsión está disparada, muchas empresas en las regiones han tenido que salir, han tenido que cerrar. Entonces, una de las preocupaciones naturalmente es la paz asociada a la seguridad. Otra de las grandes preocupaciones que sale es la economía, por supuesto. Digamos, la última reforma tributaria realmente le apretó el cinturón a ciertos sectores
que ya no resistirían una segunda. Entonces, que el gobierno tenga una intención de una segunda reforma tributaria, por supuesto que pone muy nervioso al sector privado, que pone muy nervioso al sector empresarial, y la verdad es que no lo vemos conveniente en el Congreso. Hay otros temas por allí que empiezan a marcar la agenda de las preocupaciones, como por ejemplo la inteligencia artificial. Es un tema en el que el Congreso cada vez tendrá que posar más sus ojos, pero bueno, a los líderes de opinión agradecerles el voto de confianza que me dan por segundo año consecutivo. Es para mí una responsabilidad enorme seguir trabajando con mucho rigor, con mucho juicio y con mucho compromiso. Y bueno, desde ustedes, que son de alguna manera la élite de este país, seguramente también habrá mucho por hacer, porque esto no es solamente el presidente Petro, no es solamente el Congreso, se trata de que la sociedad civil, el sector empresarial, los gremios, la academia, las ONGs, tratemos de sacar este país adelante. Si sacamos el país adelante, ganamos todo. No, esa pregunta me la hacen todo el tiempo, yo no me puedo arrepentir porque si me voy atrás, en ese contexto yo hubiera vuelto a tomar esa decisión. A mí me parecía Rodolfo todavía peor, esa es la verdad. Y fíjense que bueno, el doctor Rodolfo pues, ha fallecido. En un escenario de esos estaría hoy de presidenta la doctora Marilén, con quien comparto en comisión primera, pero yo realmente le di el voto de confianza a Petro porque yo pues creí que su carrera de 30 años en el Congreso le daba un manejo político superior al que podía tener Rodolfo. Y creí, aunque quizás en eso sí me equivoqué, que el presidente Petro tenía un entendimiento más sofisticado de las instituciones. Lastimosamente eso le duró 6 meses al presidente, porque ya después del primer semestre comenzó a volver a su lugar de comodidad, que es la radicalización, que es el arrinconamiento. Empezó a sacar de su gabinete a toda la gente que le aportaba equilibrio y comenzó a rodearse de nuevo de sus propias tropas o de sus propias filas. Entonces, bueno, no me arrepiento, pero no volvería a votar. No volvería a votar por el pacto histórico ni por ningún candidato de Petro, eso sí lo puedo decir.